¿Cómo puedo descubrir la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo descubrir la voluntad de Dios en mi vida? Fui muy sincero, dije que eso no hay nadie encima de esta tierra que tenga A, B y C para decirnos cómo podemos descubrir la voluntad de Dios. No lo hay. Aquel que diga, tengo 5 principios o 20 principios para descubrir la voluntad de Dios, pues muy bien, que Dios te bendiga mucho, pero no es tan fácil, no es tan fácil como a veces nos lo pintan o a veces nos lo dicen, ¿no? Pero sí es verdad que hay una serie de principios bíblicos que nos ayudan a entender y a ver un poco cómo Dios puede contestar, cómo Dios puede guiarnos y poder nosotros de alguna forma discernir, descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Y te comenté 4 cosas, 4 principios bíblicos para descubrir esa voluntad. La primera es, y me parece que es lo más importante para descubrir la voluntad de Dios, en primer lugar tenemos que ser cristianos. En segundo lugar, debemos desear honestamente y sinceramente conocer y hacer la voluntad de Dios. En tercer lugar, tenemos que tener sentido común. Y en cuarto lugar, debo estar dispuesto a orar y a esperar la respuesta de Dios para mi vida. Eso fue los 4 principios que vimos la semana pasada. Hoy día sigo el mismo tema. Digamos, la semana pasada fue la primera parte de este punto, de cómo descubrir la voluntad de Dios, y hoy voy a una segunda parte con otros 3 principios en cuanto a cómo descubrir la voluntad de Dios para mi vida. Otro principio, un quinto principio, se lo uno a los 4 que vimos la semana pasada, un quinto principio es que Dios nos puede revelar su voluntad a través de las circunstancias por las que pasamos. Dios nos puede revelar su voluntad a través de las circunstancias por las que pasamos. Las circunstancias, hermanos y hermanas, desempeñan un papel fundamental en nuestra vida. Todos pasamos por diversas circunstancias de nuestra vida. Todos pasamos por situaciones diferentes en nuestra vida. Y a veces esas circunstancias nos hacen ver claramente lo que Dios desea para nuestra vida. Dios te puede hacer saber su voluntad por las cosas que te ocurren, por las personas que te rodean y por los sitios donde vas. Por ejemplo, Dios puede descubrir tu voluntad, puede hacer su voluntad en tu vida y tú puedes descubrir esa voluntad por las cosas que te ocurren, ¿Alguno de vosotros recordáis, sabéis quién es Antonio Padilla? Primero tengo que decir que no es un actor de cine, no. En segundo lugar, tampoco tengo que decir que tampoco es un escritor. Bueno, aunque él ha escrito algunos estudios bíblicos. ¿Alguien sabe quién es Antonio Padilla? Antonio Padilla fue un pastor anciano de una asamblea de hermanos durante toda su vida prácticamente. Este hombre vivía en Madrid, se casó y tenía su trabajo, era un hombre reconocido dentro de la obra de Dios, sobre todo en las asambleas de hermanos, era un hombre reconocido, y un día estaba en un patio, en el bloque de su vivienda, estaba en un patio interior, y su mujer lo llamó, le dijo que subiera por algo que había pasado en la casa. Este hombre empezó a andar para subir a su casa y no se dio cuenta que había una cristalera. Y como iba a ir con tanto ímpetu para subir a ver lo que la mujer le estaba diciendo, se dio con la cristalera, rompió la cristalera con la mala fortuna que cristales le entraron en los 2 ojos. Este hombre se quedó ciego. Con 30 y pico de años. Eso fue una circunstancia. Este hombre lo operaron, tuvo muchas operaciones en los 2 ojos, pero en realidad no pudieron hacer nada y se quedó completamente ciego. ¿Qué es lo que hace una persona que ve durante toda la vida, que está casado, que tiene un trabajo, que tiene un ministerio en la iglesia, que está sirviendo al Señor, y por un accidente que no se dio cuenta de la cristalera que había? ¿Qué es lo que hace una persona? Gracias, Pablo. ¿Qué es lo que hace una persona cuando se queda ciego de esa forma? ¿Sabéis lo que pasó con él? Pues con la inestimable ayuda también de su esposa, pues este hombre empezó a trabajar en un ministerio que se llamaba y se llama Nueva Luz. Esta persona empezó a tener un ministerio para trabajar con los ciegos, con las personas que no ven. Ese tipo de ministerio también lo había en otros países, pero aquí en España no lo había. Estoy hablando de la segunda mitad del siglo XX, años 70, por ahí fue cuando ocurrió este accidente. Y este hombre
empezó a escribir porciones de la Biblia en braille. Empezó a editar cassette para que los ciegos pudiesen escuchar el Evangelio y también a dar estudios bíblicos. Fundó una revista que se llamaba Nueva Luz, por cierto, y viajó muchas veces a Cuba para predicar y enseñar también a las personas invidentes también que había en Cuba. A través de su sistema de cassette y de libros y de la lectura en braille, escribió, pudo poner al alcance de las personas ciegas, pudo poner concordancias, testimonios, estudios bíblicos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios usó esa circunstancia para trabajar, para que el Evangelio fuese predicado a los invidentes, a las personas ciegas en España. Empezó con un pequeño grupo y ese pequeño grupo se extendió en muchos lugares de España. Eso fue lo que pasó con este hermano que estoy diciendo. Yo conozco a su hija, de hecho colaboré mucho con su hija en un ministerio y he estado en campamentos con sus tres hijos. Yo estaba predicando y sus tres hijos estaban allí en los campamentos de niños, de jóvenes, de adolescentes y de jóvenes, y algunos de ellos después como monitores. Y doy fe, yo lo conocí a él en un par de ocasiones, lo saludé, pero vamos, no tengo una relación con él estrecha, pero doy fe del trabajo que Dios hizo a través de él con este desgraciado accidente que le produjo la ceguera. Las circunstancias. ¿Recordáis también, este sí es más conocido, recordáis a Johnny Erickson? Johnny Erickson estaba en la flor de su vida. Johnny Erickson era una mujer que tenía todo el mundo por delante, toda la vida por delante, y un día fue a bañarse en un sitio, como tantos otros jóvenes, fue a bañarse, se tiró al río para bañarse con la mala fortuna, y como se tiró de cabeza, había muy poca agua. Y se dio de cabeza con la parte del fondo y se perdió el conocimiento. Menos mal que había algunos amigos que estaban a su alrededor, sus amigos entraron en el agua y la sacaron. A partir de ese momento, nunca más Johnny Erickson vivió normal. Se convirtió en tetrapléjica, solamente podía mover el cuello. No podía mover las manos, los pies, le tenían que hacer todo, la tenían que lavar, viajar, darle de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Una circunstancia, una terrible circunstancia. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Pues esta mujer tuvo un montón de operaciones. Yo he leído, creo que lo he dejado, lo leímos aquí también. Esta mujer tuvo un montón de operaciones, pero fue imposible darle movilidad. Al tiempo movía un poquito un dedo, creo que era, no sé, del pie o de la mano, no recuerdo bien, pero vamos, totalmente imposibilitada. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Empezó a dar conferencias, le invitaban a dar su testimonio, le invitaban a predicar, y iba llevándolo a las personas que estaban a su alrededor, su familia, los seres queridos, gente, la llevaban y contaban su testimonio. Y empezó un ministerio también para países en pobreza, con personas que no tenían carritos, como nosotros tenemos aquí carritos de inválidos, de personas que pueden llevar, en muchos países no lo tienen. Y ella tiene un ministerio, entre otros, para personas que con capacidad, que no pueden moverse, que no pueden andar, pues por lo menos que puedan tener los carritos o camas que puedan, por lo menos, con cierta movilidad, ¿no? Las circunstancias. A veces, hermanos, esas circunstancias que no entendemos, que no sabemos por qué ocurren, nos abren una puerta. Antes estaba diciendo, Joti, que hay cosas, todas las cosas Dios las sabe. Dios sabe lo que está ahora, lo que va a ser mañana y lo que va a ser pasado, y sabe lo de ayer. Dios es Dios, no hay tiempo para Dios. Pero nosotros no. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir. Dios sí. Y Dios actúa a través de las circunstancias. A lo mejor una circunstancia que pasa en tu vida te va guiando a un sitio que ya Dios tiene preparado para ti, que ya tiene Dios concretado para tu vida. Por lo tanto, una de las cosas por las que podemos descubrir la voluntad de Dios por nuestra vida es por las cosas que te ocurren. También por las personas que te rodean. Las personas que te rodean también pueden ser muy importantes en tu vida. Cuando yo me convertí en marzo, pues en diciembre, ya he contado en alguna ocasión
que a los 8 meses de haberme convertido yo le dije al Señor, Señor, yo quiero entregarme a ti, yo quiero que tú seas mi rey, yo quiero servirte, yo quiero trabajar para ti, yo no quiero ir solamente a la iglesia y calentar el banco, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida y quiero que tú seas el rey absoluto de mi vida. Cuando yo hice esa oración, al poco tiempo empezó a venir un hermano, que conocéis muchos de vosotros, que ha estado muchas veces con nosotros, José Sáez, venía de Francia. José Sáez, su familia se había ido era de Almería, se habían ido a Francia a trabajar como inmigrante y él, al cabo de un tiempo, viviendo en Francia, conoció a Cristo. Conoció a Cristo y se entró en un seminario ahí en Francia, y cuando terminó el seminario, pues el Señor le abrió las puertas para trabajar con APE, en Alianza por la Evangelización del Niño. Y él vino a Sevilla. Él vino a Sevilla desde Francia, vino a Sevilla para empezar ese ministerio con niños. La idea era no tanto en la escuela dominical, sino en las casas, abrir las casas para que los niños en las casas tuviesen una escuela, o sea, tuviesen una vez a la semana, hubiese pues enseñanza, un versículo, juego, historias de la Biblia, etc., ¿no? Yo recuerdo cuando vino José Sáez, porque era en diciembre. La primera vez que yo lo vi fue un 31 de diciembre. Habíamos los jóvenes y todo el mundo, habíamos comido las uvas en casa y tal, y después los jóvenes salimos de casa y nos fuimos a la iglesia a pasar la noche vieja allí en la iglesia. Y ahí fue cuando yo conocí a José Sáez, que acababa de llegar, estaba aterrizando, en un momento conocía Sevilla, sabía ya cómo era la iglesia donde iba a estar, que era la iglesia donde estábamos nosotros, y al cabo de un poquito de tiempo, ese hermano José Sáez me dijo, ¿tú quieres trabajar con los niños? Y yo le dije, yo acabo de decir al Señor que quiero trabajar para Él, acabo de decir al Señor que quiero servirle, acabo de decir al Señor que quiero que sea el dueño de mi vida, claro que quiero trabajar con niños. Yo no sabía en qué, pero poco a poco él empezó a enseñarme con niños, y yo recuerdo ir con él a su eminencia, a Rochelambert, a otras partes de Sevilla. Recuerdo ir con él por las tardes a diversas casas, y allí enseñábamos la Biblia, enseñábamos una historia misionera, y él daba la lección, él enseñaba, y yo daba un versículo que para los jóvenes tengo que decir que hubo una cosa, aunque no lo creáis, hubo una cosa que se llamaba flanelógrafo. Flanelógrafo, qué palabra es, ¿no? Flanelógrafo, pues había una cosa que era como un film, que era un panel, y tú tenías muñequitos, y tú pegabas el muñequito, y el muñequito no se caía, se pegaba. Entonces yo estaba con el versículo y enseñaba y cogía el versículo, lo ponía y enseñaba el versículo, o alguna historia cuando él me dejaba contar la historia de Daniel en el foso de los leones y tal, y la figurita, y ese es Daniel, y yo ponía un león, en fin, era muy divertido. Y eso fue mi primera experiencia enseñando con los niños. Un día me dice, Pedro, me han invitado la iglesia bautista de Córdoba, me ha invitado a dar una clase allí a la iglesia, a aquellos que quieren abrir sus casas también, para que haya clases de buenas noticias, de buenas nuevas. ¿Te quieres venir conmigo? ¿Te vienes conmigo? Yo todavía no había dicho la Biblia. ¿Te vienes conmigo? Y yo le dije, bueno, yo voy contigo, pero yo no tengo dinero, pero bueno, hablé con mi madre. Y mi madre me dio en aquel 6 euros, 1000 pesetas. Me dio mi madre en aquella época, 1000 pesetas para coger el tren. Cogimos el tren, creo que fue un lunes, cogimos el tren y nos fuimos para Córdoba. Cuando salimos de la estación del tren, nos estaba esperando el pastor, Antonio Gómez. Nos estaba esperando allí el pastor. Cogimos un taxi que estaba allí, y yo me quedé sorprendido cuando el pastor Antonio Gómez empezó a compartir el evangelio al taxista. Y estaba él al lado del taxista, José Sáez y yo detrás, y de pronto le dice, ¿usted cuando muera dónde va? Al taxista, ¿no? ¿Usted cuando muera dónde va? Pues yo lo vi, yo estaba allí y digo, ¡guau! Este es valiente. Y empezó a predicarle el evangelio. El taxista se quedó así como diciendo, pero le compartió. Era muy evangelista este pastor, muy evangelista, y un gran predicador, de los mejores que yo he escuchado. Total, que estuvimos aquí una semana, llegamos el lunes, y al lado de la iglesia
al ladito, como de aquí al lado, donde estaba viviendo, donde antes vivía Lola y tal, pues tenían una casa, una casa para pastores y una casa para las personas que fuesen a visitar la iglesia, familia, etc., ¿no? Y allí nos quedamos nosotros, aquí estaba la iglesia y la casa al lado. Estuvimos desde el lunes por la tarde hasta el sábado dando las clases. Él daba las clases y yo ayudaba en lo que podía. Y el sábado por la noche habíamos terminado de cenar en casa de una familia, llegamos a la casa, eran las 11 y pico, y me dice José Sáez: Pedro, me han invitado hoy a Denia, en Alicante. Me han invitado hoy a Denia a dar las mismas clases que hemos dado aquí a misioneros. Y yo lo escuché y me dijo: ¿quieres venir? Yo, ¿cómo? ¿A Denia? Digo, yo tengo el dinero suficiente, para comprar billetes de ida y vuelta desde Sevilla a Córdoba y de Córdoba a Sevilla. Yo no tengo dinero para ir a Denia. Entonces, José Sáez me dice: vamos a arrodillarnos y vamos a orar. ¿Tú quieres ir? Y yo dije: sí, yo quiero ir. Yo quiero servir al Señor, donde sea, como sea. Y vamos a arrodillarnos. Y nos arrodillamos. Terminamos la oración, nos dormimos y tal. Al día siguiente, el domingo, teníamos el culto por la mañana, que ya terminábamos nosotros. Termina el culto, termina la predicación del pastor y tal, y ahora el pastor sale, después termina y dice: ahora nuestros hermanos José Sáez y Pedro Adorna, que salgan aquí, por favor. Yo ahora la primera vez que iba a una iglesia, y ahora salí y dio palabras de agradecimiento. El pastor dio palabras de agradecimiento al trabajo de José, que al poquito que yo había hecho, dio palabras de agradecimiento. Y nos dio un sobre. Le dio un sobre a José Sáez y un sobre a mí. Yo no tenía ni idea, en aquel momento, de que las iglesias, cuando un predicador va, le da una ofrenda. Yo no tenía ni idea de aquello. Claro, la iglesia da una ofrenda porque esa persona se desplaza, coge el coche, ha pasado un tiempo estudiando la predicación, es una ofrenda por su trabajo y su ministerio. Yo vi el sobre, no sabía lo que había, pero me lo guardé, y ahora cuando llegamos a la casa, pues abro José Sáez, pero yo abrí el sobre y tenía el dinero suficiente para comprar otro billete para Denia, para Alicante, a una residencia que se llama Residencia Mongo, que es de los bautistas. Entonces me dijo José: mira, el Señor ha respondido. Y el Señor ha respondido. Yo estaba alucinado. Era la primera vez que yo veía de una forma tan clara la mano de Dios. Yo estaba allí, y yo compramos el billete para mí y nos fuimos los dos para Denia. Llegamos a Denia, creo que fue la misma tarde del lunes. Y lo mismo, cuando llegamos a Denia, si antes tenía miedo porque estaba en una iglesia, ahora tenía el doble de miedo porque estaba rodeado de misioneros. Y yo decía: misionero, ¿y yo cargo aquí como misionero? Y estos misioneros, cargo yo aquí, con gente experimentada del Señor, que están trabajando para el Señor. Y allí, bueno, pues estuvimos una semana, él enseñando y yo ayudando lo que podía con las clases y tal. Fue tremendo. En aquel campamento descubrí que había una habitación no tan grande como esto, pero bastante grande, llena de libros. Y esto es como un montón de caramelos de la puerta de un colegio. Yo me estaba viendo libros por todos lados, y cada día yo cogía un libro, me ponía a leer libros, me ponía a mirarlos, y claro, yo veía los precios, y en fin, estaba un poquito al alcance de mi mano. Pero bueno, estaba alucinado viendo allí con los libros y tal, y hablando con la gente. Me contaron historias de cómo el Señor les llamó a la obra misionera. En fin, fue una semana realmente tremenda. Cuando llegó el domingo, pasó exactamente lo mismo. Hubo un culto, y cuando terminó allí en la residencia, me dice el hermano que estaba llevando la reunión, era una mujer, una hermana, de pelo blanco. Ahora nuestros hermanos José Sáez y Pedro, pues van a salir. Salimos y nos dieron una ofrenda, otra. Ya me estaba gustando eso de la ofrenda. Nos dieron un sobrecito a él y a mí. Entonces cuando ya me quedé solo, pues abrí y había otro dinero. Yo estaba alucinado. Yo le decía: José, ¿a dónde vamos, José? No, pero,
estaba allí y estaba alucinado, estaba sorprendido, y con ese dinero compré libros. Con ese dinero compré libros. Allí compré dos libros sobre predicación. 2 libros sobre predicación, cómo predicar. Todavía los tengo, todavía los tengo. El arte de la predicación y el sermón eficaz, todavía los tengo. Compré una concordancia. Compré libros de teología y algún comentario. Cuando yo volví a mi casa, después de estar 2 semanas fuera, cuando yo volví a mi casa, yo había salido un lunes, volví 2 lunes después. Mi madre me había dado 1000 pesetas y yo regresé exactamente con 1000 pesetas. Con 1000 pesetas. Había estado sirviendo al Señor, había estado trabajando, había sido edificado de una forma tremenda. El Señor me habló, había experimentado milagros, como el tema de la oración, ¿no? Me compré libros, que después me ayudaron mucho. Y fue el principio de comprar libros y de prepararme. Y estuve sirviendo al Señor y regresé exactamente con 1000 pesetas. ¿A dónde voy con todo esto? Pues que Dios te puede hablar a través de las personas que te rodean. Dios te puede hablar a través de las personas. A mí me habló a través de José Sáez. A mí el Señor me ayudó, me enseñó, me guió, me hizo ver muchas cosas a través de este hermano, igual que con Gabino, que fue mi pastor, con David Bow, etc., ¿no? Pero recordando esto, el Señor me enseñó mucho a través de José Sáez, sobre todo ese viaje a Córdoba y ese viaje después también a Denia. Así que una de las cosas por las que Dios nos puede guiar es a través de las circunstancias, de las cosas que te ocurren, de las personas que te rodean y de los sitios donde vas. Las cosas que te ocurren, las personas que te rodean y los sitios donde vas. Seguramente aquí nadie ha escuchado absolutamente nada hablar de una persona que se llama David Cornegay quitando a Pepe. Pepe sí sabe quién es David Cornegay. En la iglesia donde estábamos Pepe y yo, cuando nos convertimos, cuando yo empecé a ir a la iglesia, uno de los líderes, que después se convirtió en el líder del grupo de jóvenes, se llamaba David Cornegay. Era americano. Era un chaval que tenía mucho éxito con las chicas, porque era guapote. Era rubio, los ojos azules, era finito, anguloso, delgadito, o sea, era un hombre. Es interesante porque este hombre vino de Estados Unidos para estudiar aquí en Sevilla, pero estaba apartado de Dios. Este hombre tenía su iglesia local allí en Estados Unidos y por lo que sea estaba frío como el hielo y estaba apartado del Señor. Vino a estudiar aquí en Sevilla, empezó a ir a la iglesia, que después Pepe y yo empezamos ahí, y el Señor le transformó, el Señor obró en su vida. Y este muchacho que estaba completamente apartado, el Señor tocó su corazón de una forma tremenda, hasta el punto de que empezó a servir al Señor, hasta el punto de que después fue el líder del grupo de jóvenes. Y cuando yo empecé a ir allí, era una persona que siempre estaba sonriendo. Te decía, Pedro, ¿puedes limpiar suelo? Y empezaba a reírse. Pero una risa contagiosa, no una risa de esta mala, no, una risa bonita, estaba siempre sonriendo, tenía una guitarra y siempre estaba con la guitarra. Aparecía el flautista de Amelín, pero guitarra. Siempre estaba con la guitarra, estábamos por la calle, siempre con la guitarra. Salíamos a la calle a compartir, a predicar. Un hombre que a mí me tocó mucho, fue un hombre para que Dios, de tantos otros hombres como José Sáez, que Dios fue usando en mi vida. Pero lo que quiero decirte es que ¿quién le iba a decir a este hermano que estaba frío, que estaba apartado, que cuando viniese a Sevilla Dios le iba a decir ¡bum! Y tocó su corazón? Después fue pastor en Morón. Hubo una campaña en Morón y se fue a vivir en Morón. Yo otro día contaré historias allí, en Morón. Después estuvo también en Coria, cuando se hizo la campaña evangelística en Coria, que también estuve yo colaborando allí, del grupo que salió, de la iglesia que salió. Un hombre de Dios, pero Dios tenía su tiempo con él. Es como si yo dijera, vas a ir a España, pero no solamente vas a estudiar, te vas a volver a encontrar conmigo. Y voy a tener un plan para ti. Mi trabajo va a ser
contigo. Cuidado, hermano, porque Dios nos puede hablar, Dios nos habla a través de las circunstancias, de la gente, de las cosas que te ocurren, de las personas que te rodean y de los sitios a donde vas. Y Dios puede hablarte claramente. Algunos de los misioneros más utilizados en la obra de Dios, que han pasado a la historia, han sido personas que Dios les ha hablado a través de las circunstancias. David Livingstone, que es conocido como el gran aventurero en África, que descubrió las cataratas del río de la Reina Victoria. David Livingstone en realidad quería ir a China, quería ir a China como misionero. Estudió medicina, botánica y otras cosas para ir y se formó para ir a China, pero resulta que no pudo ir a China porque se originó lo que después fue conocido como la Guerra del Opio, y no pudo ir allí a China, y el Señor cerró las puertas para ir a China y se fue a África. Su intención era ir a China, pero Dios cerró la puerta y se fue a África. Y en África estuvo años y años y años y años predicando, descubriendo también muchas de las cosas de África. Adoniram Judson, que es otro misionero que Dios usó mucho, se embarcó para ir a la India, pero no pudo desembarcar allí y tuvo que seguir hasta el puerto siguiente, que era Burma, lo que hoy es el actual Birmania. No pudo desembarcar y desembarcó en Birmania, y el Señor lo usó de una forma impresionante en Birmania. El Señor le dijo a la iglesia primitiva: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La iglesia primitiva se quedó en Jerusalén. Tuvo mucho éxito en Jerusalén. Mucha gente se convirtieron, 3.000 personas, 5.000 personas se convirtieron en Jerusalén. Pero el Señor había dicho: tenéis que ir hacia lo último de la tierra, predicando. Tenéis que ir por Samaria, por Judea, hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia primitiva tenía mucho éxito y se quedaron allí, no se movieron en Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasó? Que el Señor mandó una persecución. El Señor mandó una persecución y no tuvieron más remedio los creyentes allí que salir de allí, y por donde quiera que iban, predicaban el Evangelio, compartiendo el Evangelio, y así se cumplió lo que el Señor les había dicho, lo que el Señor les había mandado. Hermano, las circunstancias son importantes. Las circunstancias son importantes, pero para saber las circunstancias, déjame decirte que tienes que estar muy cerca de Dios. Para tú darte cuenta que Dios te habla en una circunstancia determinada, con la gente que te rodea, con personas que están ahí, con las cosas que te ocurran, con los sitios donde vas, etc., tienes que tener un oído espiritual. Tienes que tener un oído espiritual, tienes que tener un discernimiento espiritual, y eso solamente puede ocurrir estando muy cerca del Señor. Estando muy cerca del Señor para ver cómo en medio de la circunstancia Dios te puede hablar. Y a veces es todo lo contrario. A veces resulta que las circunstancias dicen: por aquí. La circunstancia, todo el mundo está diciendo: tú no puedes hacer nada, tú no puedes ir a otra cosa, porque tú tienes una forma de vida, tienes una manera de ser determinada, y tú no puedes hacer otra cosa. Por ejemplo, Moody. Moody fue un predicador, lo he dicho en muchas ocasiones. Moody fue un predicador del siglo XIX en Estados Unidos, que era gangoso. Yo no sé si hay muchos predicadores gangosos, pero este era gangoso. Y tú, una persona gangosa, ¿cómo va a ser predicador? ¿Cómo va a ser predicador? ¿Hay alguien aquí que imita a los gangosos? No, que después me dicen cosas, no. Porque antes se podía imitar, ya no. O sea, tú te imaginas ahora una persona, yo, gangoso, me pongo a hablar delante de vosotros. Y el espectáculo que doy es tremendo, aquí todo el mundo se reiría. Pero Dios dijo a Moody: tengo un plan para ti. Tengo un plan. Nadie podía ver a este hombre predicando, era un zapatero, se ganaba la vida trabajando en una zapatería, muy humilde. Nadie podría dar un duro, como decimos por aquí, para que él predicara, porque era gangoso, pero Dios lo usó. Dios lo usó y llegó a millones de personas en campos de fútbol, campos de béisbol, en sitios para predicar, y miles de personas creyeron en Cristo por él. Ahí, las circunstancias, tú dices, bueno, las circunstancias humanas, dices que es imposible que esto pueda ocurrir, esta persona tendrá que trabajar en otra cosa, pero Dios está por encima. Dios está por encima de todo eso. Por lo tanto, hermano, Dios nos puede guiar, sí. Una de las maneras en las que Dios nos puede guiar y hacer saber su voluntad es a través de la circunstancia. Y a veces, como he puesto algunos ejemplos, a veces las circunstancias parece que no, pero Dios es Dios y puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, de la forma que Él quiera, porque es Dios. En sexto lugar, el segundo del día de hoy,
Dios nos puede hacer saber su voluntad a través de terceras personas. Dios nos puede hacer saber su voluntad a través de terceras personas. Estas personas pueden ser los padres, pueden ser los amigos, pueden ser los pastores, pueden ser los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas veces, hermano, muchas ocasiones en nuestra vida, que la gente que nos conoce, hermano, nosotros decimos a mi padre, a mi madre: papá, mamá, quiero estudiar filología inglesa. Y mi padre y mi madre me dicen: ¿tú quieres estudiar filología inglesa? Sí. Y lo primero que hace mi padre y mi madre: ¡ah!, empiezan a reírse. Y tú le cuentas a tus padres que quiere estudiar o que quiere estudiar otra cosa, se lo dices a tus amigos, y tú le dices a tu amigo: yo quiero estudiar tal cosa, y tus amigos se miran y empiezan a reírse. Pero tú sabes lo que estás diciendo, tú vas a estudiar eso. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, criatura, con lo que estás pensando, con lo que estás diciendo? Es cierto. Ahí Dios nos puede hablar a través de personas. Lo mismo que puede ocurrir que las personas nos quiten las alas, también hay personas que nos dan alas para saber y hacer, saber un poco lo que en ese momento, cómo podemos guiarlo. Hay personas que están a nuestro lado, hermano, y con su consejo nos pueden ayudar. Hay personas que están a nuestro lado que con su consejo, con su ayuda, nos pueden guiar a escuchar la voz de Dios. A escuchar la voz de Dios. Mirad lo que dice en Éxodo, en el capítulo 18, Éxodo, capítulo 18, versículo 13 en adelante. Éxodo, capítulo 18, versículo 13 en adelante. Dice así: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés que todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro la ordenanza de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y solamente tú, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarás ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Aquí, Moisés, encontramos un ejemplo de lo que estamos hablando. Moisés le hizo caso a su suegro. ¡Milagro! ¡Milagro! Le hizo caso a su suegro. Pues Moisés le hizo caso a su suegro. Llega Moisés, el suegro, y ve que Moisés está todo el día juzgando, todo el día impartiendo justicia, todo el día escuchando problemas, todo el día aconsejando, todo el día diciéndolo a los problemas que tenían, en las familias que tenían, cómo debían solventar los problemas, todo el día, todas las horas. Y llega su suegro y dice: eso no está bien lo que tú estás haciendo, te vas a quemar. Te vas a quemar. Hay mucha gente. Tú no puedes arreglar el problema de todo, y tú eres la persona que no tienes la capacidad para poder hacerlo. Le aconsejó, le dijo: tú no puedes hacerlo tú solo, eso no puedes hacerlo. Le aconsejó, fue realista. Y Moisés le hizo caso. Él dijo: coge a personas, trabaja con personas, ayuda a personas que sean sabias, que puedan trabajar con un grupo de 50, con un grupo de tal, y las cosas, las dificultades más importantes, las cosas más importantes,
hazlo tú, vete tú y hablas con la gente y haz juicio y busca consenso y aconseja a las cosas más importantes, pero los demás lo pueden hacer también otros. Y Moisés lo hizo. Moisés le hizo caso a su suegro. Ahora, déjame decirte algo a la hora de buscar tú la voluntad de Dios a través de terceras personas. En primer lugar, escucha el consejo de los que te aman. Escucha el consejo de los que te aman. A veces preferimos escuchar consejos del que está en la esquina del que está en otro lado. Escucha el consejo de los que te aman, porque los que te aman siempre te van a dar buenos consejos. En segundo lugar, escucha el consejo de las personas que son ejemplo para ti. Escucha el consejo de las personas que son ejemplo para ti. Si la persona que te está hablando para ti no es una referencia, si para ti no es una autoridad, si para ti no es una persona cabal de los pies a la cabeza, no le escuches. Escucha consejo de personas que tú sabes que aman al Señor, que intentan seguir al Señor y que son personas que son sabias. Escucha el consejo de los que te aman. Escucha el consejo de las personas que son ejemplo para ti. Y en tercer lugar, escucha el consejo de personas que tienen experiencia. Escucha el consejo de las personas que tienen experiencia. Porque la vida les ha enseñado. Y lo que les ha enseñado la vida nos pueden transmitir a los más jóvenes. A la gente que estamos aprendiendo, que están caminando, que están floreciendo y empiezan a caminar en el arte de la vida y en el arte de tomar decisiones y saber qué es lo que tienen que hacer con sus vidas. Escucha a la gente que está a tu alrededor. Cuando a mí me propusieron, a Chari y a mí nos propusieron irnos a Utrera, yo tenía en aquel momento 24 o 25 años. Yo estaba muy bien en Nueva Vida, lo he dicho en alguna otra ocasión, yo estaba muy bien en Nueva Vida, estaba allí con los jóvenes, estaba allí en la iglesia, yo no tenía ninguna necesidad de irme para Utrera y además sin coche, trabajando todos los días, etc., ¿no? Y mi pastor en aquel momento, David Bow, cuando nos dijeron de ir a Utrera, yo recuerdo que Chari y yo fuimos a comer a su casa. Queríamos hablar del tema y yo le dije a David, él lo sabía, él sabía que me habían llamado porque primero le pidieron opinión a él, y yo le dije a David, ¿tú me ves a mí como pastor? ¿Tú me ves a mí? Yo ya había pasado la experiencia de Torreblanca, que otro día lo conté, había pasado la experiencia de Torreblanca, ya llevaba 1 año y medio, 2 años allí como pastor en Torreblanca, pero Utrera era diferente, Utrera era otra película, Utrera era otra historia. Entonces, yo recuerdo estar hablando con David, que era mi pastor, con su esposa y Charillo. Y estábamos hablando y yo le dije, ¿tú me ves a mí como pastor en Utrera? Porque él había sido pastor en Utrera. Él había sido pastor en Utrera, había estado 3 años como pastor en Utrera y después se vino a Nueva Vida y empezó a ser pastor de la iglesia de Nueva Vida. Y yo recuerdo que él me dijo, yo sí te veo. ¿Tú me ves como pastor allí? Sí, yo te veo como pastor. Si no, no te lo diría y además no hubiese hablado a favor de ti cuando me dijeron que era lo que pensaba yo. Yo te veo como pastor, la esposa igual. Y empezamos a hacer, me contó varios motivos por el que él pensaba y tal, y me aconsejó. Escucha a la gente que tiene experiencia. Si tienes que tomar una decisión, ve y pasa tiempo escuchando a personas que te pueden ayudar. Pasa tiempo escuchando los pros y los contras de las personas que te pueden ayudar, que te pueden guiar. Porque Dios te puede hablar a través de terceras personas y te puede guiar a través de terceras personas, sobre todo personas que te aman, que son ejemplo para ti y que tienen experiencia, como pasaba, por ejemplo, con David Bow, conmigo y con Chari. Dicho esto, déjame decirte también, parece una contradicción lo que voy a decir, de hecho lo es. Déjame decirte que a veces lo peor que podemos hacer es escuchar a los familiares. Y tú podrás decir, pero si acabas de decir que lo más importante es que escuchar a los que te aman, a los familiares. Y lo vuelvo a decir, sí, 1000 billones de veces sí. Escucha a los familiares, escucha a los que te aman. Pero a veces,
la opinión de los familiares no suele ser objetiva. A veces la opinión de los familiares es barrer para adentro. A veces la opinión de los familiares es no lo hagas, porque tienen miedo de perderte. Hace poco estaba hablando va a pasar varias ocasiones, con un joven que quiere servir al Señor. Y me contó que se lo había dicho al padre, que quería servir al Señor a tiempo completo. Y el padre, como padre, el padre le ha dicho, pero hijo, con todas las cosas que hay que hacer, con todos los estudios, saca tus estudios primero, encuentra trabajo primero y después saca tus estudios y después ya servirás, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque nos da miedo a veces decirle a nuestros hijos cosas que sabemos que nos van a apartar de ellos. Eso nos impide ser objetivos. Y eso es el amor. Eso porque queremos estar al lado de la gente que tenemos alrededor. Por eso digo que tenemos que pedir consejo a los que nos aman. Sí. Pero a veces es más sabio escuchar también la opinión de otras personas. Porque a veces, si las personas que nos aman son objetivos, intentan ser imparciales, intentan hacer lo mejor para ti, bien. Pero a veces con el amor siempre mira para adentro, el amor siempre atrae para adentro, el amor siempre barre para casa. Y lo que no queremos es que tú vas a tu padre y le dices, papá, quiero estudiar. Y tu padre dice, bien, mi hija, me encanta que quiera estudiar. ¿Qué quieres estudiar? Papá, quiero estudiar ciencias políticas. Bien, me encanta. Ciencias políticas, me encanta. ¿Y has pensado dónde vas a ir? ¿Vas a estar aquí en Sevilla? ¿En Huelva? No, papá, quiero estudiar ciencias políticas en Nueva York. ¿Cómo? Ciencias políticas, sí me han hablado de una universidad y ya lo que para el padre era fabuloso, una carrera en ciencias políticas, ya como lo vas a tener tan lejos, ¿tú te lo has pensado, hijo? No puedes estudiar otra cosita y ya, no puedes estudiar otro cosito que esté por aquí y ya, y tú dices, no, yo quiero, o papá quiero estudiar periodismo, o papá quiero, o mamá quiero hacer esto, y entran los sentimientos, entran las emociones, entra la sangre de la familia. Por eso digo, hermanos, que a veces lo mejor que puede hacer un hijo es escuchar a los padres, a los hermanos de sangre, a la gente experimentada, a la gente que son ejemplos para ti, pero a veces también tenemos que escuchar, a veces los padres, los que aman, tenemos que ser muy objetivos y preocuparnos solamente por el bienestar de esta persona, sin pretender ocuparnos de nuestro propio bienestar. Son lo mejor para esa persona. Eso no es fácil, Eso no es fácil. Pero si queremos realmente que Dios nos pueda guiar, tenemos que escuchar también la opinión de personas que pueden ser más objetivas, más frías, no están tan implicadas emocionalmente que nuestra familia. ¿Me explico bien? Pues yo creo, en este sentido, hay que tener cuidado y hay que dar gracias por aquellas personas que nos pueden aconsejar. Te he dicho en esta tarde que Dios puede hacernos guiar, nos puede enseñar su voluntad a través de las circunstancias. Te he dicho que Dios puede hacernos saber su voluntad a través de terceras personas. Y voy a terminar diciéndote que, en séptimo lugar, Dios nos puede hacer saber su voluntad a través de una cosa maravillosa como es la paz. La paz. Dios nos puede hacer saber su voluntad a través de tener paz. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios. Un teólogo dice, siempre que haya un conflicto de motivación, de impulso o de razones,
La paz de Cristo debe intervenir, decidir y prevalecer. Te lo repito. Siempre que haya un conflicto de motivación, de impulso o de razones, la paz de Cristo debe intervenir, decidir y prevalecer. La paz de Cristo. Y yo estoy de acuerdo con esto. Estoy de acuerdo con lo que escribe este teólogo. En 1 Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 33, dice la Biblia: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión. Dios no quiere la confusión para tu vida. Dios no quiere la inestabilidad para tu vida. Dios no quiere que estés perdido durante años en tu foro interno. Dios no quiere hacerte una persona problemática y que seas infeliz. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que traza bien las cosas. Dios es un Dios que quiere lo mejor para ti. Por lo tanto, confía en Él, confía en cómo Dios puede guiarte, en cómo puede hacer tu voluntad, porque Dios nunca va a pretender que tú tengas confusión, ni mucho menos, porque es un Dios de paz. Es un Dios de paz. Dice en Filipenses, en el capítulo 4, del versículo 7, dice la Biblia: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si estás saliendo con alguien y no tienes paz, quizás deberías de pensártelo. Quizás deberías de pensártelo. Continúa con esa persona si no tienes paz para estar con esa persona. Si tienes que irte a otra ciudad y no tienes paz, quizás deberías de pensarte si tienes que irte o no, o quedarte aquí. Si te han ofrecido un trabajo, aunque sea con más dinero, y no tienes paz, quizás deberías de plantearte realmente si debes de hacerlo o no. Cuando tengas que tomar una decisión en tu vida, una decisión difícil en tu vida, busca siempre tener la paz de Dios. Busca siempre tener la paz de Dios. Os voy a contar creo que también lo he contado en alguna ocasión. Hace años, a mí me ofrecieron el pastorado en una iglesia en Tenerife. Una iglesia que en aquel momento eran 300 y pico de personas, con un buen sueldo, con una casa pastoral, que nada más que tenía que pagar la luz y el agua. Y después me daban, si tenía que ir al hospital, me daban para coger el autobús o el taxi. Si tenía que quedar con un hermano para comer, me pagaban la comida. O sea, era una iglesia como muy poquita, con una visión muy clara del ministerio. Claro, a mí me ofrecieron el pastorado allí, y tú te encuentras en una guerra. Yo llevaba ya años en Utrera, el proyecto era bueno, la iglesia estaba creciendo, yo estaba muy contento, la iglesia creo que también estaba muy contento conmigo. Estábamos trabajando mucho, estaban mis hijas también, y yo estuvimos orando, hablé con Chari, hablamos, hablé con el consejo de la iglesia también, lo pusimos en oración, y llegó un momento que yo no sabía lo que hacer. Esa es la realidad. Llegó un momento que yo no sabía qué hacer. Veía los pros y los contras, los pros de irme a Tenerife, que son una isla muy bonita, que está muy bien. La gente es muy buena en la iglesia, muy simpática, muy maja. La iglesia es una iglesia que es muy pujante. Pero después, dice tú, ahora me voy doy el salto, me voy allí, dejo aquí a mi padre, a mi familia, dejo a la iglesia. Yo estaba en una guerra civil, no sabía muy bien, no sabía bien lo que hacer. Y recuerdo, hermano, que un día me fui por el río, yo vivo muy cerquita del río, me fui por el río, lo he hecho muchas veces, me fui por el río y me puse a orar. Y estaba pasando por el río y le dije, yo recuerdo que le dije al Señor, yo no tengo ni la menor idea de lo que tengo que hacer. Todo lo que yo he dicho de la voluntad de Dios, yo estaba más completo, estaba perdido. No tengo ni la menor idea de lo que tengo que hacer, Señor. Por una parte, me gustaría estar en un cambio, un proyecto que me entusiasma, Señor, una iglesia grande, sirviendo allí. Por otra parte, una iglesia que deja mi alma, gente que me quiere, que estoy allí, que los quiero, está cerquita. La mayoría de la gente se han convertido conmigo. Señor, ¿qué hago? ¿No? Y estaba allí, y llegó un momento en que le dije, Señor, yo no sé lo que hacer, toma tú la decisión por mí.
toma tú la decisión por mí. Y era como si tuviese una cosa muy así, y se lo di al Señor, Señor, toma tú la decisión por mí, yo no sé lo que hacer. Cuando yo hice esa oración, toma tú la decisión por mí, tuve paz. Durante un montón de días yo no tenía paz. Pero aquel día cuando yo le dije al Señor, Señor, toma tú la decisión por mí, tuve paz. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Cuando yo le di mi problema al Señor, cuando yo le di mi decisión al Señor, pues que al final la iglesia votó allí en Tenerife y por unos cuantos votos no aceptaron que yo me fuera para allá. El consejo lo propuso, pero por unos cuantos votos no salió el número adecuado para ir para allá. Entonces, una catombe, una cosa así. Y le di las gracias al Señor. Si hubiese salido el voto, pues perfecto, lo hubiese también dado la gracia al Señor. ¿Por qué? Porque yo le dije al Señor, Señor, toma tú la decisión por mí. Y yo entendí que fue Dios el que tomó la decisión. Yo entendí que fue Dios el que dijo, no vas a ir, te vas a quedar aquí. Pero se lo di a Él, mi problema. Le dejé a Él mi decisión. Señor, tómala tú por mí. Cuando tengas que tomar una decisión difícil y no sabes muy bien, habla con uno, habla con otro, habla con gente que te quiere, habla con pastores, habla con gente madura, con tus amigos, y no sabes lo que tienes que decir, no tienes todavía decisión, díselo a Él. Dile, Señor, guíame, ¿qué decisión tengo que tomar? Y Dios te dará de su paz. Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios te dará su paz, siempre. Por lo tanto, es importante que cuando tomemos una decisión, sintamos la paz de Dios en nuestra vida. Hermanos, hoy hemos visto otros tres principios bíblicos para averiguar la voluntad de Dios para nosotros. Hemos visto también que Dios nos enseña su voluntad a través de las circunstancias, que nos enseña su voluntad a través del consejo de terceras personas y que nos enseña su voluntad con su paz, cuando la paz de Él reina en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude en todas las decisiones que tengamos que tomar, en todas las cosas que queramos hacer. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe y que estemos dispuestos, hermanos y hermanas, a hacer su voluntad.